En este video vamos a repasar las obligaciones alternativas. Creemos que es bastante importante revisar todas estas obligaciones y concentrarnos en el artículo 1499, ¿ya? Para este efecto. Es bien importante entender que el concepto es clave en esto. Conceptos se distinguen por la conjunción disyuntiva, comillas, o, cierre comillas, de manera que si bien se deben varias cosas, por ejemplo un automóvil, una determinada suma de dinero, el pago de una o algunas extingue la obligación en su integridad. Se definen entonces como aquellas en que se deben dos o más cosas, pero en términos tales que el pago de una o alguna de ellas exonera la obligación de pagar las demás, extinguiéndose la obligación en su conjunto. Las obligaciones alternativas admiten varias hipótesis. Se deben alternativamente dos o más especies o cuerpos ciertos, que ya lo vimos en un video anterior, como por ejemplo la pintura, comillas, Nocturno Venecia, de Alberto Regoluco, o La perla del mercader, de Alfredo Valenzuela Puelma, o La Gioconda de Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera. Por otra parte, se deben alternativamente una o más especies o cuerpos ciertos, o una o más determinadas solo por su género, como por ejemplo un caballo fina sangre de 3 años llamado Huracán, o 50 toneladas de trigo, ¿ya? También se pueden deber alternativamente dos o más cosas determinadas solo por su género, como por ejemplo 2.000 litros de parafina o 1.000 litros de benzina de cierto octonaje, ¿ya? Pero preocupémonos por los efectos en este caso. ¿Cuáles son los efectos? El deudor cumple la obligación pagando una o algunas de las cosas alternativamente debidas. El deudor no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. Artículo 1500, ¿ya? Es decir, el deudor no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una parte y parte de la otra. Artículo 1500. El acreedor no puede demandar el pago de una cosa determinada de las cosas que se deben, salvo que la elección le corresponda. El artículo 1501 lo aclara. El acreedor no puede demandar el pago de una cosa determinada de las que se deben, salvo que la elección le corresponda. Artículo 1501. Por otra parte, la obligación no se extingue con la destrucción fortuita de todas las cosas alternativamente debidas. Artículo 1503 y artículo 1504. Si hay varios deudores o acreedores, la elección que se pagará deberá hacerse de consuno. Artículo 1526, número 6. Por otra parte, la obligación será mueble o inmueble según lo sea la cosa que se elija para el pago, entendiéndose que lo es retroactivamente, porque en realidad las cosas se deben bajo condición de que se las elija, y la condición cumplida opera retroactivamente. Es bien importante este aspecto. En cuanto a la elección de la cosa, por regla general, la elección corresponde al deudor, artículo 1500, inciso segundo. La cuestión tiene importancia para determinar los derechos y obligaciones de los contratantes, a quien corresponden los riesgos, ¿ya? Distinguimos para determinar las facultades, si corresponde al deudor o al acreedor. Si corresponde al deudor, puede disponer material y jurídicamente de cualquiera de las cosas debidas, siempre que quede alguna para el cumplimiento de la obligación. Artículo 1502, inciso segundo. Si corresponde al acreedor,
el deudor carece de las facultades indicadas y, si de hecho dispone de alguna de las cosas alternativamente debidas, el acreedor puede exigir el pago del precio de tal cosa y la indemnización de perjuicios, ¿ya? O cualquiera de las cosas restantes, artículo 1502, inciso segundo. Por eso en este sentido es clave distinguir. Por otra parte, apuntemos los riesgos ahora. Para determinar los riesgos, ¿quién los soporta? Las pérdidas, las cosas debidas, ¿ya? Debemos distinguir si la pérdida es total o parcial, si es fortuita o culpable y a quién le corresponde la elección. Si la pérdida es total y fortuita y extingue la obligación, se extingue la obligación careciendo de importancia a quién correspondía la elección. Artículo 1504, inciso segundo. Si la pérdida es parcial y fortuita, la obligación solo subsiste respecto de las cosas que restan, ¿ya? Recordemos, estamos dentro del contexto de las obligaciones alternativas, ¿ya? De repente nuestra mente se nos va a otro tipo de obligación. Por otra parte, si la pérdida es total o culpable, tiene importancia averiguar de quién era la elección. Si era del deudor, debe el precio de cualquiera de las cosas que elija. Si era del acreedor, se deberá el precio de la cosa que elija. Artículo 1504, inciso segundo, con indemnización de perjuicios. Aquí nos vamos a lo importante que es la indemnización de perjuicios, ¿ya? Si la pérdida es parcial y culpable, distinguimos. 1. Si la elección es del deudor, pagará con las cosas que resten. 2. Si la elección es del acreedor, puede elegir cualquiera de las cosas que resten o el valor de las que pereció con indemnización de perjuicios. 1502, ¿ya? 1502. Si la pérdida es parcial y culpable, distinguimos. Si la elección es del deudor, pagará con las cosas que resten. 2. Si la elección es del acreedor, puede elegir cualquiera de las cosas que resten o el valor de la que pereció con indemnización de perjuicios. Artículo 1502, ¿ya? Les sugiero que repasen estos apuntes. Es un poco complejo, pero haciéndose un esquema bien ordenado, vale la pena. Por eso les recuerdo esquematizar. Hay autores que se han dedicado a esquematizar. Ustedes pueden también hacer sus propios esquemas. Lo importante es que son tan suyos que a ustedes les deben quedar claros y recordarse en el momento que se les consulta, ¿ya?